Buenos días. En este congreso singular y virtual vamos a hablar de traumatismo de cráneo grave en pediatría y cuándo descomprimir. En Argentina faltan datos de prevalencia, que el 10% de los politraumas son hospitalizados y asistidos en terapia intensiva, y los picos de incidencia ocurren en menores de 4 años y en adolescentes. Hubo 2 años que se hizo un trabajo en el Hospital de Niños donde la epidemiología mostraba que la caída de altura se llevaba casi un 30% de casos, pero hoy por hoy las motos han aumentado considerablemente esa estadística y lo que nosotros le llamamos las motopatías. En el trauma, politrauma, el sistema nervioso central está comprometido aproximadamente en un 77%. Que es la primera causa de muerte e incapacidad transitoria o permanente en niños y adultos, que la mortalidad por T grave es del 70% y la mortalidad hospitalaria más o menos del 30%. Para hablar de esto, vamos a cambiar un poco el foco y vamos a poner una mesa con 4 patas firmes y sobre la mesa vamos a poner el cerebro traumatizado. Esas 4 patas tienen que estar firmes y alineadas. La primera pata corresponde a una residencia o a una formación del neurocirujano. Esa formación y esa residencia del neurocirujano para aprender la base de la neurología, la neurocirugía y conocer, por ejemplo, que en neurocirugía hay patologías estáticas, como son los quistes aracnoideos, tumores cerebrales, el mielomeningocele, craneoestenosis, que se presentan de forma moderada o aguda, uno hace un diagnóstico y ya tiene un tiempo más o menos prudencial para manejar la conducta conveniente para esa patología. Tenemos las patologías neuroquirúrgicas dinámicas, que es el trauma de cráneo grave, el politrauma, donde participan un montón de especialistas y donde es tan dinámico esto que el politrauma va cambiando permanentemente su clínica y hay que estar muy atento en eso. Es fundamental que el residente o el neurocirujano trabaje en equipo y estimule a trabajar en equipo con el terapista, en equipo con el emergentólogo, con el imagenólogo, la gente de quirófano, pero un equipo en serio, no como un equipo de fútbol, que el seleccionado argentino, lleno de individualidades y estrellas, sino como un equipo de rugby, donde el equipo es la estrella, son todos juntos. Que los niños no son adultos pequeños y bastante importante su trauma de cráneo, especialmente relacionada con la edad. En niños menores de 2 años lo más frecuente son las caídas, mientras en los mayores de 2 años lo más frecuente los accidentes automovilísticos. El cráneo y el cerebro es totalmente distinta a la del adulto. En el cráneo existe una lesión cerebral primaria por un impacto directo o por un mecanismo también, un mecanismo de aceleración y desaceleración. Es cuando uno le explica una taza de gelatina que le pega un golpecito a la taza y se mueve la gelatina. Lo mismo pasa con los chicos, golpe en el cráneo y el hueso se mueve igual que la gelatina. Los cirujanos deben manejar perfectamente Glasgow, clasificación de trauma de cráneo basado en tomografía, es una clasificación en Marshall y colaboradores modificada, conocer lo que es una contusión, hemorragia subaracnoidea traumática, frecuentes, sitios comunes, son agudas, subagudas y crónicas, y las complicaciones, como por ejemplo la hidrocefalia comunicante. Preocuparse con hemorragia subaracnoidea,
subdural agudo en chicos, que es muy raro en los chicos, pero tiene un 70% de mortalidad y requiere cirugía muy urgente, monitoreo de PIC, neurointensivismo y hasta descompresiva. También la llamada lesión axonal difusa, por una excitotoxicidad secundarias que se desarrollan y son con frecuencia más devastadoras que la lesión inicial. Estos efectos secundarios incluyen hernias cerebrales, isquemia, infarto traumático, etcétera, etcétera. Y después las lesiones secundarias, lo que yo le llamaría las lesiones terciarias. La otra pata de la mesa es el correcto uso de la tecnología. Tiene un increíble valor cuando se sabe usar. Normal no descarta hipertensión endocraniana. Que mayor dosis, mayor estética de las imágenes, pero la belleza en tomografía es penetrante y dañina. Magnética siempre es muy importante cuando tenemos un paciente que lleva varios días internados para ver fundamentalmente las lesiones axonal difusas. Hoy por hoy no se concibe un manejo de politrauma o traumatismo de cráneo grave sin monitorizar la PIC. Son las indicaciones. Detalle importante, que la presencia de fontanelas abiertas y o suturas no impide el desarrollo de hipertensión endocraniana ni excluye la utilización de la monitorización de la PIC. Otro de los manejos es el monitoreo de presión de perfusión cerebral. De acuerdo a la edad, se está empezando a usar un ecodoppler transcranial. La tercera pata son las actualizaciones y protocolos. No existen guías estándares de tratamiento para el TEC grave en la población pediátrica. Por lo general, lo que está escrito son recomendaciones basadas en guías y opciones de tratamiento, muchas de ellas de guías realizadas en población adulta. Niveles de evidencia. Trabajos, han aparecido muchos trabajos científicos últimamente sobre el trauma del cráneo grave, muchos relacionados con el monitoreo de la PIC, cuándo, cómo, dónde y el manejo del neurointensivismo. Pero acá me voy a detener porque vamos a ir a la última pata. La cuarta pata, que yo creo que es una de las patas importantes que no están en los libros, que es la experiencia. Ahí ya hemos cambiado la figura sobre la mesa y tenemos un cerebro sedado, un cerebro dormido. ¿Por qué la experiencia? La experiencia nos enseña a abordar un traumatismo de cráneo grave, nos enseña que la ventilación debe ser adecuada, que la hipoxia y la hipotensión son malísimas para la evolución del politrauma y las lesiones secundarias. Las medidas generales de circulación, la presencia de hipotensión empeora el pronóstico, hay que descartar otras patologías. ¿Cuándo empezar con el tratamiento neurointensivismo de la hipertensión endocraniana? El manejo, y esto es muy importante acá la experiencia, porque a muchos nos ha pasado un politrauma con una colocación de PIC, con PIC normales y el paciente despierto. Y el terapista que nos pide, por favor, que hagamos algo. Por eso es importante el trabajo en equipo y es importante la experiencia y es importante estar actualizado permanentemente.
porque no es lo mismo un politrauma que llegue a un centro de alta complejidad, donde tenemos todos los métodos de diagnóstico posibles, neurocirujano activo de guardia, terapista, etcétera, etcétera, a que llegue un politrauma a un lugar donde hay un solo terapista y un neurocirujano de guardia pasiva y apenas contamos con un tomógrafo. La línea es la cranectomía descompresiva. Esto es una opción que hace 20 años atrás, quizás 30 años atrás, tendríamos que convencer al terapista para una nueva opción terapéutica. Hoy por hoy el terapista nos viene a pedir a nosotros que hagamos esa opción terapéutica. Es muy importante que estemos en conocimiento del estado clínico del paciente neurológico, porque muchas veces esos pacientes no están bien dormidos, no están bien ventilados y podemos cometer errores. La cranectomía descompresiva hay que tener en cuenta que puede ser considerada muy importante de avance terapéutico. Más que nada ahora, donde tenemos en algunos lugares bancos de hueso y donde tenemos la posibilidad también de una reconstrucción 3D de la calota craneana extraída. Y fundamentalmente porque una descompresiva ósea, con su correspondiente plástica de dura madre, no requiere muchas complicaciones posteriores. El concepto de la descompresiva ya viene en el año 1901, en 1905 también, y hasta en el 1971 había un porcentaje de 18% sobrevida en pacientes con edema cerebral masivo que habían sido descomprimidos. Los reportes señalan que la cirugía debe ser realizada precozmente, idealmente dentro de las primeras 48-72 horas de evolución, donde la presión intracraniana supera los 40 milímetros de mercurio. Y aquí me quiero detener un poco con el tema de lo que yo le decía, la lesión terciaria. Porque un paciente con un catéter de PIC y que espero 24, 48, 72 horas con la PIC, que sube, baja, y tengo todas las primeras líneas bien hechas, ese cerebro se está hinchando, deshinchando, hinchando, deshinchando. La pregunta que yo me hago, si eso no está provocando una lesión terciaria. Entonces, cuando a la primera instancia, ahí trabaja la experiencia del neurocirujano, vemos que ese paciente no va a hacer tener dolores de cabeza a nosotros por su manejo refractario de la PIC, apenas uno piensa en la descompresiva, hágala. Es la sugerencia. Hay un trabajo de ensayo de alta calidad de 27 pacientes pediátricos menores de 18 años que anduvieron bastante bien. Un caso, paciente de 13 años que ingresa con antecedentes de grave politrauma por caída de altura, 4 metros aproximadamente. Lasgo de 7/15, con trauma de 45 minutos de evolución. Se coloca en respiradores y realiza tomografía. Se observa semejante fractura, contusiones frontales y en el tomógrafo, en el monitor, se veía un pequeño hematoma subdural. Estaba el respirador con pupilas mióticas, una ligera inestabilidad hemodinámica, llevaba 45 minutos de evolución y a los 60 minutos se eligió la conducta a seguir. Normalmente, por lo general, uno piensa en colocar la presión intracraniana en la PIC y ver, pero hay en lo personal sugerido la posibilidad de descomprimirlo por el sudural pequeño que tenía y porque esa PIC iba a darnos mucho trabajo. Descomprimió, tenía un sudural bastante importante, la PIC que tenía era de más de 40 y bajó considerablemente después del drenaje del líquido cefalorraquídeo y de la descompresiva. Con semejante descompresiva homolateral subdural, el paciente manejó 2 o 3 días PIC bastante altas y que costaba
disminuirla. A los 6 meses, con un chico prácticamente entero, solamente un foco epileptógeno, cognitivamente muy bien. Un politrauma que llega con todo el lóbulo frontal volado, se le hicieron puntos de transficción, estaba desahuciado, lo metimos a quirófano y de PIC. Y después del mes y a los 6 meses. ¿Cuál es la explicación de esto? Un trauma de cráneo grave, prácticamente con una descompresiva ósea por el mismo traumatismo. Conclusión. La descompresiva habría que hacer un trabajo bien en serio para ver las evoluciones, pero hoy por hoy yo creo que cuando un neurocirujano tiene un politrauma del cráneo grave, y la PIC es alta al inicio en el quirófano, la sugerencia es hacer una descompresiva ósea bifrontal, bien hasta la baja también del temporal para evitar la herniación del uncus, con una plástica de dura madre. Menos complicaciones que dejar un catéter de PIC y estar permanentemente atento a ver si sube, baja, sube y el cerebro que se hincha y se deshincha, y evitamos lo que podría llamarle una lesión terciaria por no tomar la conducta adecuada. Es mi opinión y espero que sirva.